Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de este libro, Tarántula, del escritor de Guatemala, Eduardo Halfon, nacido en Ciudad de Guatemala en 1971. Esta novela se ha publicado hace unos meses, la primera mitad de 2024, en Libros del Asteroide. Ya he comentado más de una vez que yo de Halfon he leído prácticamente toda su obra, la he sacado, la tengo aquí. Últimamente publica casi todo en Libros del Asteroide, aunque tiene algunos que no es de Libros del Asteroide. Tengo un vídeo donde hablo de toda la obra de Halfon, menos el último libro que voy a comentar ahora. Voy a dejar un enlace a ese vídeo por si alguien lo quiere leer. Vale, el año anterior ya he comentado en el canal Un hijo cualquiera, que fue este era un conjunto de relatos, pero bueno, como es la misma voz narrativa, al final se puede leer como una novela, que sacó el año pasado, y la de este año es esta, Tarántula. Ya comenté en el vídeo de la Feria del Libro 2024 que la editorial se había pedido yo, me la había mandado unas semanas antes, y fui a la feria, saludé a Eduardo y me lo dedicó, aquí está. Sabemos, yo a Eduardo, como leo toda su obra, pues alguna vez he hablado con él en la Feria del Libro, o hemos cambiado algún mensaje a través de Facebook o algún mail, o sea, nos conocemos. Pues nada, y siempre que saca un nuevo libro tengo curiosidad por leerlo. Es uno de los pocos escritores actuales de los que sigo su obra, es decir, que cuando saca un libro o lo compro o lo pido a la editorial y lo leo. Esto ya me pasa realmente con pocos. Vale, pues si alguien no conoce la obra de Halfon, vamos a decir que desde hace ya bastantes años Eduardo Halfon escribe unas novelas cortas o a veces en forma de relatos con una voz narrativa que es la de un escritor que se llama Eduardo Halfon, igual que es, y está todo el rato jugando a la idea de la autoficción. Es decir, a veces no es exacto la idea de el Halfon escritor y el Halfon personaje son los mismos. Por ejemplo, el Halfon personaje fuma mucho y el Halfon escritor no fuma, pero tienen como muchas coincidencias vitales, aunque yo creo que hay veces que usando los datos de su vida real, Halfon escritor inventa cosas para su personaje. Y eso lo lleva haciendo pues, en todos estos libros, El boxeador polaco, Señor Hotman, o sea, lleva ya bastantes con esto, con lo cual al final, más que ir a comentar hoy la nueva novela de Halfon, es como que voy a comentar un nuevo capítulo de la gran novela en construcción que lleva unos cuantos años escribiendo Halfon. Es decir, habrá algún momento que todo esto se publicará, me imagino, en un solo volumen o en varios, pero es la misma novela, es la misma historia, con la misma voz narrativa, con las mismas referencias. Y dentro del texto de uno a otro, pues es como hay elementos que se van repitiendo constantemente, ¿no? Vale, entonces, en nuestro nuevo libro nos va a llevar a un capítulo central que le ocurrió a Halfon en 1984. Los que hemos seguido su obra sabemos que Halfon, que nació en Guatemala en 1971, emigró a Estados Unidos en 1981, cuando él tenía 10 años. Hay algunas escenas de justo antes de la emigración que lo cuenta aquí, en Mañana Nunca Lo Hablamos, y en el del año pasado, el del hijo, a ver si lo encuentro, el de... ahí se me ha perdido. El único hijo, ¿dónde lo he dejado? Ah, lo he dejado en este lado. El de Un hijo cualquiera también te cuenta alguna historia de cuando era niño en Estados Unidos y llegaron allí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a contar la idea principal del libro nuevo, de Tarántula? Pues que en 1984, cuando los Halfon llevan ya 3 años viviendo en Estados Unidos, sus padres quieren que él y su hermano, que tiene un año menos que él, que vayan a un campamento en Guatemala para niños judíos, donde les enseñan la idea de lo que es ser un niño judío y la idea de lo que es ser guatemalteco, ¿no? O sea, es decir, y aquí ya aparecen algunos de los temas fundamentales de Halfon, que son el tema de su judaísmo, que él como niño al principio le parecen un montón de costumbres que no entiende y las rechaza, y luego las va aceptando cuando se va haciendo mayor, y también el de su identidad, ¿no? Sí, porque su familia es una familia que una rama son polacos que vienen del este de Europa, de Polonia, otros vienen de Oriente Medio. En sus historias va contando historias de estos abuelos, de cómo se instalaron en Guatemala, de cómo llegaron. Hay hechos que se van repitiendo continuamente, por ejemplo, en El boxeador polaco, aquí se habla de el abuelo que era polaco, judío, y que acabó en un campo de concentración y que tenía
unos números en la muñeca que eran los números del campo de concentración y que a Halfon y a su hermano, a los niños, les decía el abuelo que era su número de teléfono y que se le había apuntado ahí para que no se lo olvidaran, hasta que Halfon descubre qué son realmente esos números, ¿no? Esa idea, por ejemplo, del abuelo polaco con los números del campo de concentración se va repitiendo de un libro a otro, es uno de esos hechos de la vida de Halfon recurrentes, que entiendo que pertenecen a la vida real del Halfon escritor, que lo usa para el Halfon personaje, que son prácticamente la misma persona, pero no necesariamente la misma persona, y ahora al comentar este libro, el de Tarántula, hablaremos de ello. O sea, el libro se abre con una escena ya potente, violenta, y de hecho la primera frase del libro es nos despertaron a gritos, nos despertaron a gritos, es la primera frase, ¿no? Está en un campamento y de repente está sucediendo algo que el lector todavía no sabe lo que es, los 12 niños que duermen en la tienda de campaña son en la madrugada despertados por los monitores y como que está ocurriendo algo que puede que tenga que ver con la violencia, ¿no? Siempre en los libros de Halfon hay una amenaza detrás, hay un misterio casi en cada párrafo, en cada escena. Y esa escena, que es muy cortita, es como una página, se acaba con esta frase, ¿no? O sea, está hablando de Samuel Bloom, que es el monitor que les fascina a los niños, y cuando entra a la tienda de campaña dice: en su brazo izquierdo tardé en notar caminaba una enorme tarántula, ¿no? O sea, ya es una escena como que en esa primera página hay violencia, hay tensión narrativa y se corta, y entonces Halfon nos empieza a contar lo del campamento, que habían emigrado a Guatemala, lo quieren decir los padres, él dice que habían huido a Guatemala y hay un rechazo como adolescente de Halfon hacia el mundo de los padres, porque dice que cuando le hablaban en español los padres en Estados Unidos, él les contestaba en inglés, y rechaza también el judaísmo, ¿no? Hay una frase que literalmente la tengo por aquí apuntada, dice, habla de los padres, ¿no? Dice: yo rechazaba sus horarios, sus reglas, sus gustos, sus dietas, sus deportes, sus ideas, incluso su lengua. Desde que habíamos llegado a Estados Unidos yo me negaba a hablarles en español. Ellos me hablaban en español y yo les respondía en inglés. Pero mi gran rechazo, y sin duda el más escandaloso, fue hacia el judaísmo. Vale, además, como siempre hay esta lucha de Halfon con la identidad, en este libro también una persona que tú sabes que va a ser un escritor traducido y relevante en el idioma español, te dice que tiene en ese momento una mala relación con el idioma español, porque los otros niños del campamento, que son guatemaltecos o de países de alrededor y que todos son judíos, hablan en español, y a él es como que le cuesta hablar bien en español porque lleva 3 años hablando en inglés. Vale, Tarántula está organizado con pequeñas escenas que se van entrelazando, es decir, en el texto hay como 4 o 5 escenas principales, o en total hay 4 o 5 escenas, es decir, la escena de lo que pasa en el campamento en un día extraño, que no quiero revelar exactamente lo que pasa, y luego, por ejemplo, en el futuro se va a encontrar en París con Regina, que es una de las niñas que estaban con él en el campamento, y Regina le va a propiciar un encuentro con Samuel Bloom, que era el monitor con el que le fascinaba en el campamento, que tenía como una tarántula en el brazo. Vale, entonces estas escenas no están contadas, el encuentro con Regina, por ejemplo, de forma lineal, sino que te cuenta una escena, está como cortada y sale otra escena del campamento, de algo anterior, algo posterior. Entonces yo no sé cómo es la técnica constructiva, que me gustaría preguntárselo a Halfon, pero yo creo que él dibuja la escena entera, es decir, el encuentro del personaje de Halfon con Samuel, el encuentro del personaje con Regina, lo que pasa en el campamento, y luego eso va haciendo cortes y lo va como mezclando, esas escenas. Y esto, claro, todas esas escenas contienen como una idea de violencia, de misterio, como de poesía, todo el rato hay una tensión narrativa porque parece que va a pasar algo, y cuando se corta esa escena se queda como con una tensión de que quieres saber qué va a pasar, eso te hace acercarte a otra escena, en otro escenario, que tienes que recomponer de qué te está hablando, que se acaba quedando también con una tensión narrativa y vuelves a otra, con lo cual son libros, este tiene 180 páginas, pero se leen muy rápido porque todo el rato la forma de construcción narrativa quieres saber qué va a pasar y todas las páginas te están generando un misterio. La técnica narrativa, o sea, decir, el estilo, ya he dicho que esto que hace la construcción, que es como ingeniería novelística, ¿no? De cortar las escenas e irlas colocando de forma dispersa. En el estilo narrativo puro, un rasgo de estilo que llama la atención es, por ejemplo, la repetición de palabras significativas para que tenga un modo poético o cree como un refuerzo de una idea que quiere transmitir, ¿no?
En este sentido, por ejemplo, he buscado algún ejemplo. Había dos con el adjetivo negro. Dice la página 134. Soñé que estaba caminando con mi padre. Soñé que estábamos caminando, mi padre y yo, por un bosque lleno de luz. Él estaba vestido con pantalones negros y saco negro y corbata negra y sombrero negro, ¿no? O sea, era un bosque de luz, pero todo era negro. Entonces te está potenciando esta idea de que había un misterio, había una oscuridad, había una amenaza, ¿no? A través del color. Otro recurso de estilo también es que el narrador va dudando constantemente de sus propios recuerdos. Es decir, la escena central del campamento está contada de un modo que cuando lo pone en contraste con los otros personajes, con Regina o con Samuel, ellos tienen recuerdos diferentes. Y esta idea de que los recuerdos de uno y de otro son distintos también va generando como una sensación de incertidumbre y de misterio. Más asuntos. Bien. La idea de lo que ocurre en el campamento de los niños judíos, que no quiero revelarla para no estropear la lectura de la persona que se va a acercar al libro, le sirve a Halfon para reflexionar, como ya ha hecho en otros libros, como por ejemplo El Monasterio, para reflexionar sobre la idea de la persecución de los judíos, sobre todo en la época del nazismo, como esa extrañeza hacia esta persecución. Por ejemplo, aquí en Monasterio el libro acaba también, este libro hablaba de los hermanos Halfon que van a Israel porque la hermana se casa con un ortodoxo, entonces todo el rito, el extrañamiento de que el propio narrador sienta hacia ese rito de la boda judía, y al final hay una escena muy potente sobre la identidad y sobre la idea del misterio de la condición de judío, de la violencia hacia los judíos, de huir de esa condición, de reivindicar esa condición. Y esto se hace un poco también al final en la novela que hablamos ahora, en Tarántula, ¿no? Hay un momento que se habla sobre la violencia hacia los niños judíos, en este caso. Yo creo que como Halfon ha sido padre hace no mucho, está como más metido en la idea del niño, ¿no? El niño judío, donde habla aquí más directamente de su hijo. Aquí no aparece el hijo porque habla de cuando él era niño. Pero esa idea de la violencia hacia los niños judíos, en este caso, en el contexto del nazismo, por lo cual es un final bastante potente, que ya también lo ha repetido este tipo de finales en novelas como la que he dicho, ¿no? Como la de Monasterio. En Canción, por ejemplo, estaba pensando también, donde habla del secuestro de su abuelo, si no recuerdo mal. Hay alguna escena donde se encuentra con el posible secuestrador, que es un poco, repite la estructura de cuando aquí se encuentra con el monitor del campamento, con Samuel, y hay como un misterio que va a ser desvelado, que no va a ser desvelado. O sea, la estructura es un poco similar, la forma de trabajar. Los que hemos leído la obra completa de Halfon, pues ya conocemos el material narrativo, cómo lo maneja él, ¿no? También, más elementos que podemos hablar del libro. Vale, otro rasgo de cómo escribe Halfon es el cosmopolitismo, ¿no? O sea, es decir, la idea de un judío que nace en Guatemala, de una gran familia europea o de Oriente, que ha estado viviendo en Estados Unidos, que ahora vive en Berlín. O sea, esa idea del cosmopolitismo. De hecho, otra de las escenas principales del libro, el encuentro con Samuel, tiene lugar en Berlín, pero además no en un lugar normal de Berlín, sino en un restaurante o un prostíbulo, nos acaba de aclarar, tailandés. Entonces es una gente que está allí trabajando, que son tailandeses, alrededor hay unos alemanes, son unos judíos cosmopolitas que están hablando de su condición de judíos justo en Alemania. O sea, esa idea de que las escenas pueden transcurrir en cualquier lugar y la identidad de las personas, que son alemanes, son tailandeses, son judíos, son guatemaltecos, son de Oriente, son del este de Europa, son de Estados Unidos. ¿Qué son, ¿no? ¿Quién son? ¿O cuál es esa idea sobre la identidad y cómo el pasado marca la identidad de cada uno? O sea, es otra de los rasgos que se repiten, ¿no?, en las novelas. Vale, una cosa, y esto ya es una precisión bastante personal, la apreciación de Tarántula. A ver, ya he dicho que hay elementos que yo creo que son de la vida del Halfon escritor que se repiten de una novela a otra. Es decir, aquí vuelve a aparecer el abuelo polaco que estuvo en un campo de concentración, se vuelve a hablar de los números que tiene en la muñeca, que eso aparece en casi todos sus libros. Lo que cuenta aquí sobre el campamento de verano me parece que no puede ser real. O sea, es decir, es casi un poco inverosímil que pasara lo que pasara ahí y no tuviera más consecuencias. Y de hecho, si estuviera basado en un recuerdo real de Halfon escritor, de forma tangencial esas imágenes hubieran aparecido
en su obra de alguna otra manera. Como en ninguno de los otros libros aparece esto como hecho al que se recurre, como aparecen un montón de escenas en estos libros, tengo la sensación de que el núcleo dramático narrativo de Tarántula es totalmente inventado. Esto no es ningún demérito para el mundo que está creando Halfon, pero a mí, como sí conozco la obra de Halfon y creo que tengo un recuerdo bastante nítido de lo que ha contado y lo que no ha contado, aunque me puedo equivocar, de hecho ya se lo comenté a Halfon y yo tengo anotado un error de coherencia en todas las historias estas, ¿no? Entonces aquí, para mí, se me genera una pequeña sensación de incoherencia porque los recuerdos de este libro no aparecen en ningún otro, con lo cual tengo la sensación de que han sido inventados a posteriori. Pero esto, ya digo que es una apreciación personal, porque yo, claro, cuando leo los libros, como yo también escribo y me interesa ver cómo están hechos y además voy anotando cosas porque sé que voy a hacer una reseña sobre ellos, yo me fijo más en cómo está hecho el libro que un lector normal. O sea, para un lector normal, un lector puro, que no va a escribir después sobre el libro, que no lo tiene que analizar, Tarántula es una novela perfectamente disfrutable. De hecho, me ha gustado más que el libro anterior, el de Un hijo cualquiera, que a ver si lo vuelvo a sacar a cámara, ya se me ha perdido. ¿Cómo se pueden perder los libros en un metro cuadrado? ¿Dónde está...? Joder, lo he perdido de verdad. Ah, no, lo deja encima de la mesa, vale. Un hijo cualquiera, me ha gustado más Tarántula, que Un hijo cualquiera. Yo creo que Tarántula está a la altura de los grandes libros de Halfon, que pueden ser pues Monasterio o Duelo, posiblemente son los mejores, si alguien quiere empezar por su obra. Pues quizá, mira, el boxeador polaco, que son como relatos entrelazados, yo creo que eso da una buena medida de cómo es la obra de Halfon, si os puede gustar, y yo creo que los mejores, quizá, además del boxeador polaco, sean Duelo o Monasterio, y Tarántula no desmerece a estos, simplemente ya, yo como conozco toda la obra, esa idea de que estamos jugando con una memoria que ya, claro, no, como la base narrativa, el material, es la propia historia personal del personaje y de su familia, pues hay un momento que estos sucesos vitales reales se están agotando y Halfon ya tiene que inventar porque no puede sacar de ningún sitio más. Vamos, ya digo que la estructura de Tarántula es una novela que está muy bien hecha, no puedes dejar de leerla porque cada pequeña escenita, que ya digo que son escenas largas cortadas, pero cuando acaba la mini escena siempre hay una tensión, siempre quieres volver a ella y saber qué pasa, pero te lleva a otra escena que también se acaba y quieres saber qué pasa, es como un puzzle que se va montando, ¿no? Y luego también una cosa muy bonita, que luego siempre eso aparece en otros libros, ¿no? Eso, por ejemplo, aparecía en el de... ¿cuál era? A ver si lo encuentro rápido. El que habla de un tío que se había muerto, que no sé si era Duelo, creo que era Duelo. Hay un momento que hay un misterio también con el origen guatemalteco, ¿no? Porque al final es como una casualidad que la familia de Halfon acabara allí y Eduardo Halfon naciera en Guatemala, pero siempre él tiene como un misterio con la idea de los mayas, de los ritos mayas, del lenguaje maya, de la propia tierra donde nació, ¿no? Que es para él ya un momento de su identidad como una parte incomprensible, y eso le da un toque muy poético y muy bonito, y hay una escena con ese tema de los mayas, ¿no? En Guatemala, en Tarántula, muy bonita. O sea, es decir, es una novela totalmente recomendable. Si alguien no conoce la obra de Halfon, podría entrar por Tarántula perfectamente, y los que conocéis la obra de Halfon, pues yo creo que os va a gustar, aunque ya he dicho que puede que haya un momento que ya Halfon no tenga más base personal o de su familia para sacar nuevas historias, ¿no? O sea, se tiene que inventar y claro, a lo mejor hay que meterla ya con calzador en toda la construcción novelística de esta gran obra en construcción. Pero vamos, ya digo que una novela perfectamente disfrutable. Vale, pues hasta aquí mi comentario de Tarántula, el último libro de Eduardo Halfon, El libro del asteroide, y ahora, como siempre, el momento spam donde yo hablo de mis propios libros. Esto no es Bambi, mi última novela publicada con 6 voces narrativas de 3 chicos y 3 chicas jóvenes que empiezan a trabajar en una empresa norteamericana de auditoría. Es una novela, es una crítica a los abusos de estas empresas, sobre todo en los horarios. Es una historia de terror, pero también tiene humor. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Los Insignes, mi novela cómica sobre el mundo de la poesía, donde un poeta frustrado español habla a través de Skype con otro poeta, que es nada más y nada menos que Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, y el poeta español le cuenta los problemas de la poesía española, de las camarillas, los primeros amañados, etc. Dejo un enlace a un vídeo
donde hablo más extensamente de esta novela. Y Caminaré entre las ratas, mi novela más extensa hasta el momento, que habla de la crisis de un hombre que tiene 39 años, que va a cumplir 40, y le va cada vez peor en los trabajos, le va peor, o sea, le va mal con las relaciones, tiene problemas con la familia, con los amigos, quiere ser escritor, pero no lo consigue al nivel que él quiere. Y esta crisis personal la uno a la crisis del mundo o del país, porque está ambientada en 2013, cuando aún seguía la crisis económica, 2008-2014. Y además hay una invasión de ratas gigantes en el mundo, que es una idea expresionista que crea extrañeza. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela y me voy a despedir ya. Hasta luego, adiós.